Vamos a ir a la palabra del Señor. El Señor me ha entregado esta palabra para poder compartirla con ustedes ayer, mientras estaba orando. El Señor me entregó esta palabra y vamos a hablar un rato de ella. Cada cual tomará lo que tiene que tomar su parte para su corazón y que el Espíritu Santo añada lo que tenga que decir. La palabra de Dios nunca volverá vacía, sino que ella siempre hará lo que Dios ha dispuesto que haga la palabra de Dios. Se va a encontrar en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas las cosas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas son para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto uno como a los otros destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une con el Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué es la nueva versión? Dice ahí en el versículo 18 de la nueva versión internacional. Dice en el versículo 19 en adelante, dice, pero el que se une con el Señor se hace uno con él en el espíritu. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Es la nueva versión internacional de la palabra de Dios. Bien. Meditando la palabra del Señor, sobre todo los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Estamos viviendo los últimos tiempos de la iglesia de Jesucristo en el mundo. Todo está profetizado en la palabra del Señor y escrito para que nosotros pudiéramos conocer y discernir los últimos tiempos. El Señor, de hecho, en una parábola, Él dijo, de la higuera aprended. Cuando dice que ya viene tiempo de que empiezan a retomar los frutos y empiezan a crecer, dice que es el tiempo en que sabemos que cada estación de la vida tiene su tiempo, igual que las estaciones del año que el Señor hizo. Y uno sabe, por ejemplo, nosotros aquí en Chile, en este país, estamos en invierno. Estamos en la estación del invierno. Pasamos el otoño y entramos al invierno y ya pronto después vendrá la primavera. Discernamos también, como hijos de Dios, los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo los tiempos finales, los tiempos que fueron profetizados hace mucho, mucho tiempo por los apóstoles, por los profetas en la Biblia y por todos los siervos que en esta tierra Dios ha usado para predicar y llevar el evangelio a todo el mundo, los cuales algunos están vivos y otros ya han fallecido y otros todavía siguen vivos y Dios los sigue usando para ser pregoneros de la palabra del Señor y predicar que
el tiempo se hace corto, que como decía el gran evangelista Gigi Ávila, el tiempo del fin se acerca, Cristo viene, y es por eso que es necesario predicar la palabra del Señor pura, sincera y verdadera, como Dios quiere que se predique. Y la palabra de Dios que acabamos de leer ahora en Corintios, capítulo 6, del versículo 12 al 20, el Señor nos habla de cómo nosotros debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Si recordamos, a través de la misma escritura, el Señor Jesucristo nos dijo que ahora el Espíritu Santo, cuando Él viniera, Él fuese resucitado de la muerte y se fuera al cielo, vendría el Espíritu Santo, el cual viviría en todos y cada uno de sus hijos y en todas partes. Y el Señor les dijo a los que estaban con Él, les conviene que yo me vaya, porque si me voy enviaré un consolador que estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él me glorificará, les dijo, Él les hablará de todas, y les enseñará todas las cosas y les hará saber todas las cosas que habrán de venir. Y ese es el Espíritu Santo que hoy en día vive dentro de cada persona creyente, cristiana, que dice amar y servir a Jesucristo. Por lo tanto, sabemos por la Escritura de que ahora nosotros somos la iglesia. El cuerpo de Cristo no es un lugar material. El cuerpo de Cristo no lo hace una casa, un edificio, un galpón o un lugar pequeño o un lugar grande donde caigan miles de personas. Eso no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, siempre se nos dijo en la Escritura y con más claridad el Espíritu hoy nos recuerda que la iglesia de Cristo somos cada cristiano creyente que ama y que sirve a Cristo. Cada persona que dice ser cristiano y que tiene al Señor dentro de su corazón se convierte en la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo viviente somos nosotros, los seres humanos, que nosotros le entregamos nuestro corazón y nuestra vida a Jesucristo y hemos decidido servirle y seguirle hasta la muerte y aún más allá de la muerte. Por lo tanto, nosotros nos transformamos en la iglesia de Cristo. Y hoy el Espíritu Santo nos da esta advertencia. Dice que nosotros tenemos que glorificar a Dios en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es la morada de Dios ahora. Todas las cosas me son lícitas, dice la Escritura, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Es decir, en otras palabras, el Señor dice, todas las cosas, tú puedes hacer todas las cosas, porque todas están a tu mano hacerlas, pero no te conviene hacer todas las cosas. ¿Por qué no conviene? Porque sabemos que este mundo está dominado por el maligno, por la maldad y por el pecado. Y por eso el Señor dice, todo es lícito. Puedes hacer lo que quieras, pero ¿te conviene hacer lo que quieras? Hace la pregunta. Después dice, todo es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna de estas cosas. Porque el apóstol está diciendo que hay cosas que no son de Dios, cosas que vienen a corromper, a destruir y a dañar el templo del Espíritu en el cual somos nosotros. También habla de la comida y dice que las viandas son para el vientre, pero no tampoco en una escritura más adelante dice, pero el vientre no es para las viandas. Más adelante dice, pero el cuerpo no es para la fornicación. La traducción que dice en la Nueva Traducción Viviente dice, pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Dios, que levantó al Señor de entre los muertos, dice, de entre los muertos también nos levantará a nosotros con su poder. Por lo tanto, no sabéis, dice el apóstol, que vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Y ahí hace alusión, dice, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, un solo cuerpo es con ella? Pues dice la Escritura, los dos serán una sola carne. Pero el que se une con el Señor, un espíritu es con él. Huid de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo. Mas el que comete inmoralidad sexual contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro?
El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Por la fe hemos recibido que Cristo vive dentro de mí. El apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que se entregó a sí mismo por mí en sacrificio vivo, agradable y santo. El apóstol Pablo amaba tanto a Cristo que él entendió por el Espíritu que ya no era él el que vivía, era Cristo viviendo en él. Por eso dijo, juntamente Cristo, con Cristo yo estoy crucificado. La vida del apóstol Pablo para él no tenía ningún valor, porque para él si su vida tenía algún valor era porque Cristo vivía dentro de él. Él se sentía crucificado con Cristo, o sea, he muerto para el mundo y vivo para Cristo. Por eso la Escritura dice, el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Nosotros por la fe, hoy en día creemos que Cristo vive dentro de nosotros. Desde el día que el Señor nos salió al camino, porque el Señor nos llamó. No es que nosotros lo elegimos a Él. Nosotros fuimos elegidos por Cristo en su gran amor, en su gran misericordia. Él tuvo piedad de nosotros. Vio que nuestro camino era camino de muerte, que nuestros pecados nos conducían a la muerte y al castigo eterno. Y Él tuvo misericordia de nosotros. El Señor salió al camino, el Señor nos llamó, nos eligió y vino a vivir por la fe dentro de nosotros, como dice la palabra de Dios. Cerca de ti está la palabra, dice la Escritura en el libro de Romanos. Dice, en tu boca y en tu corazón, que si confesares que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Desde ese momento pasamos a ser hijos de Dios, cuando aceptamos a Cristo como el Señor y el Salvador de nuestra vida y le invitamos por la fe a vivir dentro de mí. Por eso sabemos que por la fe Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, dijo el apóstol, Cristo vive en mí. Por eso dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Él no vivo yo, Él vive en mí. Yo y Él, uno, dentro de mí. Ahora el Señor dice, huid de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo. Mas el que comete inmoralidad sexual contra su propio cuerpo peca. Si hay tres pecados. La Biblia hace alusión a muchos pecados. De hecho, hay listas en la Escritura donde nos habla del pecado. En el libro de Tesalonicenses, en Isaías, también estuve leyendo las Escrituras. El profeta Isaías, Dios le revelaba las consecuencias de los pecados del pueblo de Israel. Trajeron muchas consecuencias, los pecados del pueblo de Israel. Todo pecado que comete el ser humano tiene consecuencias. Los pecados que son confesados a Cristo, el Señor los perdona. Su sangre los limpia. Pero las consecuencias siempre se van a pagar. Porque Dios lo ha estipulado así. La Escritura hoy día el Señor nos dice, huid de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, dice, está fuera de su cuerpo. Pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Como dije delante, hay tres, si le puedo llamar para resumir, tres pecados o hombres fuertes, grandes que atacan la iglesia en este tiempo. Siempre la han atacado porque la Escritura igual están, pero si es algo que Dios aborrece y es que está siempre atacando a la iglesia, y que Dios aborrece es la hechicería, la idolatría y la inmoralidad sexual. Dios le advirtió a Israel que no practicara la costumbre de los pueblos paganos. Eso era la hechicería, porque la hechicería trae un montón de cosas y destrucción. La idolatría lo mismo. El Señor le advirtió, no te inclinaréis a dioses ajenos, ni lo honrarás, ni te inclinarás delante de ellos, porque también trae un montón de consecuencias y castigos. Y también el Señor le dijo, no cometerás inmoralidad sexual, porque vosotros, pueblo mío, sos un pueblo santo. En el libro Levítico dice, eres un pueblo santo, un pueblo de gente santa y de sacerdotes santos. Dios eligió al pueblo de Israel y ha elegido hoy en día a la iglesia para que sea un pueblo santo. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento dice, somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido,
para que mostréis las virtudes de aquel que te ha traído de las tinieblas a la luz. Somos una generación santa. Por lo tanto, el Señor le dice a la iglesia que se aparte de la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual está trayendo mucho daño al mundo entero. Hoy en día, el mundo está bajo el dominio de este hombre fuerte llamado, uno de los hombres fuertes que está gobernando en estos últimos tiempos, es la inmoralidad sexual. Y el mundo entero está bajo el dominio de la inmoralidad sexual. Usted lo ve en la tele, en las noticias, en la revista, en todo está la inmoralidad sexual reinando y gobernando todo el sistema del mundo en el cual hoy vivimos. Pero esto es claro y lo vemos con nuestros ojos. Pero lo que hoy la Escritura nos advierte a nosotros que somos iglesia del Señor, dice, huid de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre comete fuera del cuerpo está, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. La inmoralidad sexual no debiera estar en la iglesia de Cristo, no debiera ni siquiera nombrarse en el pueblo de Dios, porque somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. Dios dice la Biblia que nos eligió para ser un pueblo santo, apartado, consagrado para Él. Nuestro cuerpo, ahora, la Escritura lo llama más adelante, vos ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro. No ignores, dice el Espíritu de Dios, ahora que nos habla. Dice, no ignores de que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El Señor vive dentro de nosotros. Por eso el cuerpo, que es templo del Espíritu, no puede tener corrupción. No puede este cuerpo tener pecado. Este cuerpo no puede tener y vivir para la inmoralidad sexual, porque la inmoralidad sexual destruye el templo, lo ensucia. Una persona que expresa de la inmoralidad sexual, esclava es de sus deseos y su concupiscencia. Y aquel que es esclavo del pecado no puede servir a Cristo libremente. No puede amar a Cristo. No puede vivir una vida íntegra, limpia, pura delante de Dios. Si hay inmoralidad sexual en un creyente, esta persona está siendo esclava del pecado, de sus deseos, de su concupiscencia, y no esclavo de Cristo, como decía el apóstol Pablo. Y el Señor dijo, no podéis servir a dos señores. No podemos servir a Dios y a la inmoralidad sexual. ¿Cómo podrá, dice la Escritura, si el cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Cómo podrá el templo del Espíritu Santo albergar la presencia misma, pura, santa, divina, consagrada de Dios, y a la vez poder que viva dentro el desenfreno, la lujuria, la perversión, el deseo, los impulsos sexuales, la inmoralidad sexual? No puede de ninguna manera. Es como si la luz pudiera vivir con las tinieblas. No se puede. No pueden vivir las dos naturalezas dentro de una persona, porque si la persona va a obedecer a una de las dos naturalezas, o va a servir a Dios con todo su corazón, o va a servir a la inmoralidad sexual con todo su cuerpo y con toda su mente. La inmoralidad sexual, Dios la aborrece. La aborrece porque la inmoralidad sexual corrompe el cuerpo, corrompe el templo, corrompe la mente, los pensamientos, los deseos de los hombres y de las mujeres, los corrompe, los degenera, los destruye, los llena de inmundicia, los llena de maldad, de malos deseos. Ya no gobierna a Dios. Aquel que es dejado, que es dominado por su impulso sexual, por la inmoralidad sexual, vive pensando en las cosas perversas, en los deseos lujuriosos de su mente, y esclavo es de estos pecados que demonios de perversión ha dejado entrar en la mente y en el corazón de aquel que vive para satisfacer su inmoralidad sexual y no satisfacer la voz del Espíritu dentro de él o de ella. Dios nos está hablando a nosotros, la iglesia. El Señor dice, no ignoréis que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, no puede este cuerpo que ha sido comprado a precio de la sangre divina, eterna, gloriosa y palpitante de Cristo, no puede este cuerpo que ya ha sido santificado para Cristo tener lugar para la inmoralidad sexual, porque la inmoralidad sexual destruye el templo, lo ensucia, lo contamina, y aquel que es esclavo de sus pasiones terminará
siempre apartándose de Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Esta es la paga del pecado, es la muerte. Al principio de lo que leíamos cuando la Escritura dice glorificar a Dios en vuestro cuerpo, el apóstol dice todas las cosas son lícitas. ¿Qué quiere decir? Todas las cosas están delante de ti. Tú puedes hacer lo que quieras, puedes tener lo que quieras, hacer lo que quieras. Todo Dios lo ha puesto delante de ti. Pero dice el apóstol, a ustedes que son iglesia, no olvidemos que el Señor lo está hablando a nosotros, la iglesia de Cristo. Dice, ustedes que son iglesia, no pueden hacer ni dominarse por lo que el mundo hace. No todo les conviene, porque esas cosas destruyen el cuerpo. Y el cuerpo, templo del Espíritu, ahora es. El Señor vive en este templo que Él santificó y que purificó y que lavó con su misma sangre. Es por eso que el Señor le está hablando hoy día a la iglesia aquí de Coronel, de Chile, del mundo entero. El Señor está diciendo, su Espíritu está diciendo, huid de la fornicación, huid de la inmoralidad sexual. No puede estar reinando la inmoralidad sexual en el pueblo de Dios, en los hijos de Dios, en las hijas de Dios, en la iglesia de Dios. No puede, por causa de la inmoralidad sexual han caído muchas personas, se han apartado de la fe, muchos se han ido del evangelio, muchos que Dios usaba en un tiempo grande y poderosamente, que han caído en el lazo de la inmoralidad sexual, han perdido su ministerio, han perdido la unción, han perdido todo lo que un día Dios le pudo haber dado y las promesas grandes que Dios tenía para cada persona se han perdido por caer en el pecado sexual. No hay mayor pecado, dice el Espíritu, que el que peca contra su propio cuerpo, porque está pecando y destruyendo su propio cuerpo, que es templo del Espíritu, lo está corrompiendo. Cada vez que peca, cada vez que el pueblo de Dios cede a la inmoralidad sexual, cede a ver lo que no debe ver, cede a mirar pornografía, a mirar videos sexuales, a tener que abrirle la puerta a espíritus de lascivia, de lujuria, de perversión, de inmoralidad, de masturbación, de perversiones sexuales, de fornicación. Cada vez que alguien le abre la puerta a los demonios, ellos van a entrar y no van a venir solos, van a venir detrás de ellos muchos más espíritus que van a venir a reinar dentro del cuerpo de aquel que le ha abierto la puerta para que entren. Y fácilmente van a entrar, pero para después poder sacarlos va a ser difícil. Porque ellos van a tomar el cuerpo como morada, como habitación. Es por eso el Señor dice, vosotros sois santos. A la semana pasada hablábamos de la santidad. Dios ha llamado a su pueblo a la santificación. Santificación significa consagrado, apartado para el uso exclusivo de Dios. Aleluya. Somos un pueblo apartado, gente santa, sacerdotes santos. Y si el pueblo es santo, los sacerdotes son santos, los hijos son santos, los ministros son santos. Los pastores, los profetas, los cantantes, los levitas, los salmistas, los hermanos, las hermanas, todos se santifican, serán instrumentos útiles en la mano de Dios. Pero Dios nos está llamando a todos nosotros a que seamos santos y que cerremos la puerta a la fornicación o la inmoralidad sexual. Dice el Señor, ¿no sabéis, dice, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, que tenéis de Dios, pero que no es vuestro? El Espíritu Santo es de Dios, no es de nosotros. El Señor a nosotros nos pasó el Espíritu Santo, nos los entregó, pero le pertenece a Dios. Dice, habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Habéis sido comprado por el precio de la sangre de Cristo. A Cristo le costó entregar su vida, su sangre, para limpiar nuestro pecado y darnos salvación y vida eterna. Si Él pudo vivir en santidad siendo todo Dios, pero todo humano cuando anduvo en la tierra, si Él pudo andar en santidad, nosotros también podemos vivir en santidad y en consagración. No permitiendo ni dándole lugar al cuerpo de que ninguna manera entre la inmoralidad sexual, que hoy en día está destruyendo, como dije delante, el mundo, pero también hoy se ha levantado un espíritu de inmoralidad en contra del pueblo de Dios, corrompiendo a la gente y haciendo que personas, que ministros del Señor, hoy que personas eminentes tengan doble vida, una vida para la iglesia, para la familia, quizás hasta para las redes sociales, una vida que aparenta en santidad, pero que dentro de ellos tienen una vida de inmoralidad sexual. Muchos de ellos viven en adulterio, fornicación, en pornografía, en desviaciones y perversiones sexuales.
están escondidas, pero la Escritura dice que en los últimos tiempos el Señor va a sacar todas las cosas a luz y nada va a permanecer oculto sin que Dios no lo saque a la luz. Y este es el tiempo en que el Señor va a limpiar la iglesia. Dios va a limpiar su pueblo. Dios va a limpiar a todo aquel que ha sido elegido, aleluya, para ser de salvación, para tener que estar con Él allá en la eternidad junto al Señor. Esa persona va a ser limpiada, va a ser apartada. En el nombre de Jesús, que hoy en día se caigan los velos, que el Señor saque todo lo que está oculto, lo saque a la luz, que el Señor haga visto a luz de todo lo que se comete en el pecado, en la oscuridad, de aquellos que cierran la puerta y que en lo oculto dicen, aquí podemos hacer porque nadie nos ve, pero el Espíritu de Dios dice, yo escudriño todo, yo veo todo, yo conozco tu entrada y tu salida, yo te veo en tu habitación y yo te miro cuando estás en el lecho de tu cama, yo sé lo que haces y lo que no haces. Por eso no podemos escondernos de Dios. Donde quiera que vayamos, Dios está y siempre va a estar. Y mientras estemos en esta tierra, luz del mundo somos. El Señor dice que la luz que hay en ti sea luz que alumbra las tinieblas. Y no tinieblas, dice el Espíritu Santo. Él va a limpiar a su iglesia. Él va a limpiar a su pueblo. El Señor nos está diciendo a mí y a la iglesia que hoy está aquí presente. Iglesia de Dios, hazte cada día más santo y más puro. Y huye de la fornicación, huye de la inmoralidad sexual, porque para Dios no hay mayor pecado que aquel que peca contra su propio cuerpo y corrompe su propio cuerpo y destruye el templo del Espíritu. Hoy nosotros somos la iglesia viviente de Cristo. Este cuerpo que nosotros respiramos y vivimos es el templo del Espíritu, donde el Espíritu vive, donde mora dentro de mí. Cada órgano, cada parte de mi cuerpo, de mi alma y de mi espíritu, aleluya, le pertenecen al Señor. Él lo ha santificado con su palabra, con su espíritu. El Señor vive dentro de cada uno de nosotros. Y es por eso que en estos últimos tiempos el Señor va a empezar a sacar a la luz toda corrupción, toda inmundicia, toda maldad, todo aquel que dice llevar una vida piadosa, pero en realidad no llevan una vida piadosa, sino que llevan dobles vidas. Doble vida, una vida en la iglesia predicando y vistiéndose y aparentando la santidad delante de los ojos de la gente, pero detrás del púlpito, detrás de la iglesia, en sus lugares ocultos donde nadie lo ve, hay corrupción, hay fornicación, hay inmoralidad, hay perversión, hay lujuria, hay pornografía. Esclavos son de sus pecados y sus pasiones, esclavos son de su concupiscencia. Es por eso que ahora, debido a que no hay santidad en el cuerpo, es por eso que Dios no puede levantar y usar a los hombres, a las mujeres de Dios como el Señor lo hacía antes. No puede el Señor encender la llama en los corazones debido al pecado que corrompe, que ensucia y que trae inmundicia al cuerpo de Cristo, que ha sido elegido para ser santos, sacerdotes, consagrados para Dios. El que ha entendido que ha sido elegido para ser consagrado, santificado, apartado para el uso exclusivo de Dios, no puede corromper su cuerpo, porque ha entendido que ya no vive él, aleluya, y primai semai equianei, sino que ahora Cristo vive dentro de mí, vive dentro de aquel que ha entendido que su cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. El Señor en este tiempo va a sacar a la luz mucha corrupción que hay en la iglesia de este Coronel, de esta ciudad de Coronel en la que vivimos. El Señor va a empezar a limpiar el pueblo de Coronel, la tierra de Coronel, que ha sido un pueblo amado por Dios, pero es tierra dura y seca. Dios va a empezar a limpiar su tierra y va a dar vuelta al barbecho y va a sacar todo lo que a Él no le agrada a la luz. Aleluya. Y el Señor lo hará, porque en los últimos tiempos estamos viviendo. Y es por eso que el Señor va a empezar a mostrar a quienes verdaderamente son sus hijos y son su pueblo, y quienes no lo son. Aleluya. Dios quiere un pueblo santo, que entienda que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso no hay poder, por eso ya no hay autoridad, por eso ya no hay temor. Hoy día se juega con lo profano y a nadie le interesa. Se juega con la inmoralidad y a nadie le importa. Mas el Señor dice, cuidado, porque vosotros sois pueblo santo.
Templo de mi espíritu eres, iglesia. Huye de la inmoralidad sexual. No haga lo que el mundo hace. No haga lo que la gente, el mundo, tus vecinos, los que te rodean hace. Tú eres nación santa, pueblo santo, adquirido para traer al mundo la luz, la santidad de Dios. Para que la gente cuando nos vea diga, sin hablar, vean a Cristo viviendo dentro de nosotros. Aleluya. Que este sea el tiempo en que el Señor empiece a sacar a la luz toda corrupción, todo lo que está oculto. No sé, el Espíritu Santo me hace decir eso y lo declaro en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que este sea el tiempo que el Señor va a limpiar a su iglesia, a los que son suyos, a los que son elegidos. Aleluya, para vivir una eternidad con Cristo. Dios los va a santificar. Dios los va a santificar, porque Dios quiere sacar la inmundicia, sacar el pecado, sacar la corrupción de la iglesia, de los altares, del pueblo de Dios, porque las manos están sucias, dice el Espíritu Santo, porque los ojos están corrompidos y llenos de tiniebla, porque por los ojos ha entrado el pecado y la inmoralidad sexual. Las manos están sucias e inmundas porque has cedido a que tus manos toquen lo profano y lo inmundo, y tus pies han corrido ante el pecado y la inmoralidad sexual. Oh, es tiempo, dice el Señor, de sacar a la luz lo que está oculto. El pueblo de Dios ha sido elegido para ser gente santa, vivir en santidad, vivir en santidad. Y cuando hablo de santidad, hablo de la santidad del cuerpo, la santidad del cuerpo, no la santidad de la ropa y de lo exterior. El cuerpo es el que tiene que, la carne, el alma, el espíritu, el que Dios quiere santo. Ocúpate en buscar tu santidad, en orar, en ayunar, en consagrarte, en llenarte de la palabra de Dios, porque eso va a santificar tu cuerpo, tu alma, tu espíritu. Dice el Señor, huid de la fornicación, huid de la inmoralidad sexual. Dice el Señor, cualquier pecado, dice el Señor, que el hombre cometa está fuera del cuerpo, y es verdad. Pero todo aquel que comete fornicación o inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Y sendas cadenas, dice el Espíritu Santo, tienen aquellos que han caído en la inmoralidad sexual. Ya no hay unción dentro de aquel que tiene y ha caído y es presa de los demonios de inmoralidad sexual. Aleluya, Ramay, Seketaray, Makialay. Están atados con sendas cadenas y ataduras. Ya no queda unción, ya no queda poder. Solo queda, dice el Señor, solo queda el vacío, solo queda la sequedad de la muerte espiritual. Porque todo aquel que cede a sus deseos corruptos muere espiritualmente, dice el Espíritu Santo. Y ya Dios no puede estar dentro de aquel que ha muerto espiritualmente, que ha hecho de su cuerpo morada de demonios y no la morada del Espíritu Santo. Aleluya. Es por eso que Dios nos llama hoy a la iglesia, aquí en Coronel donde vivimos, y de donde vaya esta palabra, Dios nos está diciendo, líbrate y aléjate de la inmoralidad sexual, porque no es lo que mucho hagas, ni lo que mucho muestres, lo que te va a llevar al cielo, ni de tus miles de seguidores. Es tu santidad, es tu pureza, es lo que tú haces cuando yo solamente te estoy viendo, dice el Señor. Aleluya. Y es el tiempo en que Él va a pesar y a limpiar a su pueblo alrededor de todo lugar y de todo el mundo. Él va a limpiar y Él va a sacar toda la inmundicia y la escoria a la luz. Y Él va a exhibir a lo que es de Él, también lo va a sacar a la luz. Porque los que guardan la justicia y la santidad brillarán como antorchas en medio de la oscuridad, dice Dios. Mas otros serán sacados a la luz para vergüenza pública, dice el Espíritu Santo, en este tiempo. Por eso huye de la inmoralidad sexual, porque tu cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo es santo, 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 santo. Y Él vive dentro de los santos, 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 redimidos por la sangre de Cristo. Aleluya. Santos, santos va a levantar hoy día Dios. Santos, aleluya. Que no se dejarán comprar ni se venderán por un título ni por dinero, sino que por obediencia a la palabra de Dios y a su santo evangelio. Aleluya. Esta es la palabra que Dios nos trajo hoy día, iglesia. El Espíritu Santo bendiga esta palabra. Voy a orar.
En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú has traído, Señor, a nuestra vida. Una palabra que hoy, Señor, no se predica mucho, lamentablemente, en los altares y en la iglesia. No oímos, Señor, todos los domingos ni las semanas predicar, Señor, en la iglesia acerca de tener que huir de la inmoralidad sexual y de la fornicación, que están destruyendo el mundo con ideologías, Señor, corruptas y profanas, que están, Señor, llamándole a lo malo bueno y a lo bueno malo. El diablo trabaja destruyendo el mundo entero, Señor. El diablo tiene sumido en la tiniebla y en la oscuridad al mundo. Señor, toda su maldad, su corrupción y su inmoralidad sexual está siendo exhibida públicamente. Lo que años y décadas atrás se hacía en lo oculto, hoy todo se hace a la luz. Todos ven el pecado de los demás y mucho el mundo aplaude el pecado del mundo. Y este pecado alcanza las generaciones. Y hoy como nunca vemos que la inmoralidad sexual, este espíritu, este hombre fuerte de suciedad, que de alcanzar a las nuevas generaciones, a los jóvenes, pero sobre todo a los niños, Padre, para marcarlos, para apartarlos, para que sirvan a la inmoralidad sexual y al pecado, Señor. Hoy lo vemos con tristeza que así es, Padre. ¿Y qué hace la iglesia? ¿Qué hace el pueblo de Dios ante estas cosas? Oh, Padre, ¿qué está haciendo tu pueblo? Yo me pregunto, Señor, nosotros que somos tu pueblo, ¿qué hacemos, Señor, al ver todas estas cosas? Tú nos hablas como iglesia que tenemos que huir de la inmoralidad sexual, que no podemos ser presa de la fornicación, porque aquel que peca y fornica y comete inmoralidad sexual destruye su propio cuerpo, y el cuerpo ahora del cristiano, que realmente es cristiano, es templo del Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios vive dentro de mí, si el Espíritu de Cristo vive dentro de cada persona, entonces su templo tiene que estar lleno del Espíritu Santo y de santidad, de pureza, de consagración, porque es templo del Espíritu. Oh, amado mío, y mi ribai semei, ribai kenderemai, ramaki ala isamaeat, y si prasanaik, aramat dereken, y terramaeo kusamakien. En el nombre de Jesús, en estos últimos tiempos traiga santidad y pureza sobre su pueblo, porque su pueblo ha perdido el temor de Dios. Su pueblo ha perdido el temor a la santidad, a la pureza, al saber que el cuerpo es templo del Espíritu y que no puede vivir para la inmoralidad sexual, para los deseos carnales. Aleluya, porque usted en su palabra lo dice, que el que vive conforme a la carne morirá, que el que vive para obedecer la carne no puede agradar a Dios. Aquel que vive para satisfacer su inmoralidad sexual está lejos de Dios y ha permitido que la corrupción, la perversión, la maldad, la lujuria entre a dominar su mente y su corazón. De ninguna manera Cristo puede dominar la mente y el corazón que ha sido entregado a la lujuria y a la inmoralidad sexual. En el nombre de Jesús, sea el tiempo en que usted, Padre, envíe, Señor, temor en los corazones. Arrepentimiento para aquel que ha caído en la inmoralidad sexual. Venga arrepentimiento para que pueda arrepentirse y pueda humillarse delante de ti y pueda entregar su pecado y su pecado sea limpio por la sangre de Cristo, que sigue vigente, que sigue poderosa para limpiar pecado y quitar toda maldad dentro del corazón, del cuerpo, del alma y del espíritu del ser humano. Gracias, amado mío, por esta palabra que tú has traído, Señor. Líbranos, Señor, de la inmoralidad sexual, porque somos pueblo santo, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido para mostrar las virtudes de aquel que nos trajo de las tinieblas a la luz. Los que viven conforme al Espíritu agradan a Dios. Y si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, dice el Señor, viviréis y viviréis para conocer mi gloria. Aleluya, que se cumpla tu palabra. Santifícanos a través de ella, Padre, porque tu palabra es verdad. Gracias por esta palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén.